Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión vamos a hacer un mecanizado nivel 2. Vamos a hacer una lámpara con este Copper Clip o el llavero de Hot Wheels. Espero les guste y sobre todo les sirva. Va a tener unos tips muy buenos. Es muy importante que no se pierdan ningún detalle. Como su primer función es ser un llavero, a mí se me ocurrió agregarle algunas luces, porque en este canal deben de hacer algo más los carritos. Comenzamos amigos. La primera parte es abrir el carrito y vamos a utilizar nuestro taladro de mano. Como saben amigos, a mí me gusta abrirlos con este taladro para poder calibrar muy bien la altura cuando rebajamos el remache. Solamente hay que hacerlo con paciencia. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Cuando ya abrimos el carrito, es muy importante estudiar todos los espacios que tenemos disponibles para el trabajo. Y en este caso, tenemos suficiente espacio amigos. Estos son los materiales que se requieren para este Mecanicustom. Un switch de push. Puede ser como este o algo muy parecido. Dos baterías tipo botón de 3 voltios de 12 milímetros. Dos LED blancos de 3 milímetros. Cuando los compren es muy importante probarlo amigos. Recuerden que la patita larga es el positivo. Y dos cables delgaditos, de preferencia negro y rojo. Este es el diagrama que vamos a seguir amigos. Espero se entienda. Este sería el switch. Como es de 4 patitas, las patas trabajan cruzado. Las baterías las vamos a utilizar una encima de la otra, así como se muestra en la imagen. Siempre hay que localizar el positivo y el negativo de la batería. Si lo tienen marcado. Y con el corte lo vamos a hacer en el negativo, así como se muestra. Recuerden que la pata larga del LED es el positivo. Lo siguiente amigos es marcar un punto al centro de lo que serían los faros. Después, con una aguja de coser grande, hay que hacer un pequeño punto para que nos sirva como guía a la hora de usar la broca. Ya una vez que hicimos la primera perforación, hay que tratar de darle forma. Tratar que quede horizontal la perforación, así como se muestra. Porque ahí tiene que ponerse el LED. El siguiente paso amigos es poner en posición el switch. Ese lo vamos a poner invertido. Donde debe de empujarse va a ir en la parte superior de la carrocería. Y posteriormente hay que hacerle una base con plastilina epóxica para que no se nos pueda mover. La base de plastilina solamente nos va a servir como guía. El switch no va pegado, debe de quedar suelto para que nos pueda funcionar correctamente, así como se muestra en la imagen. La plastilina epóxica no debe de quedarnos muy alta. Debemos de tener un espacio, así como se muestra, para que nuestro switch pueda funcionar. Esa es nuestra función. Lo siguiente amigos es poner en posición los focos LED.
Recuerden que tienen que quedar lo más horizontalmente posible, así como se muestra, para que la luz nos la dé directa. En caso de que sea necesario, los focos LED sí se pueden rebajar un poco con lija. Si los lijan, les recomiendo que al final los prueben. Antes de continuar, es necesario despintar el carrito, porque trae una cubierta únicamente de transparente y algunas calcomanías. Les recomiendo que usen removedor de pintura, solamente que hay que hacerlo con mucha precaución. Hay que usar guantes y lentes de seguridad. Tengan mucho cuidado, amigos. Este sería el resultado, amigos. Solamente se le cayó como una capa de transparente. Este carrito en otra ocasión lo vamos a pintar, porque es muy necesario practicar. Ahora, amigos, vamos a trabajar sobre el chasis. Hay que localizar la parte trasera y hacer estas marcas. Este va a ser un tip muy bueno. Donde van los puntos hay que hacer una perforación, y donde van las líneas hay que cortarlo con una cegueta de joyero. La idea de hacerlo así, como esa parte la requerimos con movilidad, es para que no se nos fracture cuando lo usemos mucho. Debe de tener esa flexibilidad. Lo siguiente, amigos, es hacerle una base para las baterías, y eso lo podemos hacer con un tubo de plástico. Solamente la medida la van a dar las baterías, deben de entrar libremente. Y la altura debe de ser ligeramente a la medida que dan las baterías. Y a ese mismo tubito le vamos a hacer unas perforaciones que nos van a servir para pasar los cables. Hay que hacer un medio círculo en la parte que va hacia la carrocería y dos perforaciones en la parte superior para poder asegurar las baterías. Así debe de quedar, amigos. Un medio círculo en la parte de abajo y dos círculos que den una línea recta, así como se muestra. Esta va a ser la posición correcta. Ahora, siguiendo el diagrama, amigos, hay que soldar todos los cables. Una pata de los LED nos va a servir como seguro a las baterías, así como se muestra. Recuerden, amigos, que esto hay que hacerlo con calma, hay que disfrutarlo. Solamente tengan mucha precaución en que los cables no se topen entre sí, que no hagan contacto entre ellos. Como es alambre, se puede darle forma muy fácilmente. Si todo nos quedó correctamente, debe de funcionar. Y ahí funciona muy bien, amigos. ¿Qué opinan? Déjenme su comentario. Para que se vea un poco mejor, pinté las líneas de color. El rojo es el positivo y el negro es el negativo. Observen que el negativo que sale del switch está por debajo de las baterías. Ese no tiene problema si pega con la carrocería. Y como siempre les recomiendo, amigos, siempre hay que estar probando. Lo siguiente, amigos, es la parte que más paciencia se requiere. Vamos a ponerle un plástico arriba del switch. Yo conseguí esta pieza, pero puede ser cualquier otra. Recomiendo que sea de plástico para poderla rebajar muy fácilmente si fuera necesario. La razón de rebajar esa pieza es que cuando pongamos el chasis quede muy justa, prácticamente en cero, sin juego. Hay que rebajarla de la parte de arriba. Ya una vez que la pegamos con pegamento de contacto, es momento de probar. Ahora ya se puede poner el chasis. Recuerden que el chasis, al ponerlo bien cerrado, no deben de prender las luces. Como la pieza que pusimos en último lugar es la que nos va a dar la altura para que funcione el switch,
Debemos de rebajarla poco a poco, hasta que haga esta función. Bien cerrado el carrito, no deben de prender las luces, solamente hasta que empujemos un poco el chasis, así como se muestra. Esa es la forma correcta. Como este carrito sí lo vamos a traer en uso continuo, sí es necesario cerrarlo con tornillos. Si eres nuevo en el canal, te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión. Y asimismo te invito a que si tienes alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Ahora sí, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Bueno, esto no rueda, pero sí funciona. Ya solamente hay que ponerle su llavero. ¿Qué les ha parecido este Hot Wheels Custom, amigos? Este Mechanic Custom. Déjenme su comentario. Amigos, apóyenme compartiendo el canal para llegar a más gente que les gustan los Hot Wheels. Y no olviden suscribirse, amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like. Muchas gracias por todo su apoyo.